6:48, estamos de vuelta con más en Primera Página. Les presentamos a nuestra primera invitada esta mañana. Se trata de Isabel Franchie, es abogada y también internacionalista. Gracias por acompañarnos esta mañana a propósito de analizar diferentes temas de interés. Gracias por la invitación. Usted ha seguido muy de cerca lo que sucede en Líbano. Siempre ha, de alguna forma, ofrecido diferentes análisis y perspectivas sobre lo que sucede también en el conflicto en Medio Oriente, lo que pasa entre Hamas e Israel en la Franja de Gaza. Y por otra parte, en Líbano, con el caso de Hezbollah, hemos visto una intensificación en estas últimas semanas con los intercambios que han tenido ambas partes en sus fronteras. Pero esta vez Israel esta semana inició una operación terrestre que dice para neutralizar a las fuerzas de Hezbollah en el sur del Líbano, que considera una amenaza. Hasta el momento, lo que hemos visto, ¿cuál, desde su punto de vista, sería el impacto que tiene este conflicto a nivel geopolítico? Bueno, a nivel geopolítico estamos hablando de no es un conflicto, o sea, una agresión latente. Dentro del contexto histórico hay un Estado creado desde 1947 para identificar los actores dentro de un territorio preexistente con su gente que las Naciones Unidas le dio partida de nacimiento a una parte, a la otra no. Entonces, y desde entonces, a raíz de estas decisiones y sucesivamente los asentamientos, levantamiento de los asentamientos en territorio ajeno, cada vez avanzada, ha creado este enfrentamiento, más que un conflicto, entre las partes árabes o la parte palestina, afines a la causa palestina, y el Estado, la entidad, en cierta forma, desde la perspectiva árabe israelí. ¿Por qué se origina ese enfrentamiento? Claro, porque hay un contexto histórico importante en el término. No podemos aislar lo que está pasando del contexto histórico. El contexto histórico, desde que en 1947 hubo una migración masiva de parte de los judíos occidentales a la Palestina ancestral como una entidad, un Estado, vinieron para un hogar y terminaron con un Estado. O sea, el tema de dos estados, viene Israel a medida la avanzada desde 1947 para convivir, ha terminado con 3/4 partes, ya casi 97% de ocupación ilegal, confiscación de tierra a los palestinos, a los ciudadanos autóctonos. Entonces, por ende, eso tiene su matiz, tiene su doctrina expansionista de Israel, del Nilo hasta el Éufrates. Son temas muy engorrosos para poder entrar y entender el conflicto. Pero la resolución de la ONU de 1947 abogaba porque existiera un Estado judío y un Estado palestino. No, no, hay un Estado judío. No aceptó esa resolución. Ahí hay que definir las acepciones. No existe un Estado judío. El judaísmo no tiene Estado. Lo que pasa es que hay un judío, lo que no entiende el conglomerado, no lo tiene claro, de que hay judío libanés, hay judío israelí. Es una religión, claro, eso no es un Estado. En diferentes países árabes. Exactamente. En su momento también fueron expulsados. No fueron a raíz de 1947, a la creación de un Estado dentro de un territorio latente, preexistente, claro que va a crear en cierta forma esa amenaza y esas irregularidades. ¿Cómo lo podemos llevar al territorio venezolano? Si estás en Venezuela y viene alguien a decirte a los vienen ahorita a entablar un país dentro de tu país, ¿lo aceptaría? No lo vas a aceptar. Entonces, por ende, vas a ver unos ciertos rechazos a una decisión internacional ajena, fuera del cuerpo natural existente. Entonces, es una entidad que abarcó los judíos europeos expulsados de Europa, no del Medio Oriente. O sea que no vivían judíos en ese territorio que usted menciona. Hasta el momento, alguien te ha dicho que en Irán hay judíos y tienen un curul haciendo... Actualmente dicen que no hay judíos. Judíos había, judíos libaneses, en Siria también. Son libaneses. Como tú eres católico o eres cristiano o eres ateo, pero eres venezolano,
hay judíos, cristianos, musulmanes, libaneses, hay judíos cristianos de origen iraquí. Entonces no estamos hablando de Estado judío, es un Estado Israel creado a la medida de los intereses en aquel otro. Dice que abogaba por la creación de un hogar para el pueblo judío. Un hogar, bien. Exactamente. Entonces estamos regresando a la definición. Judíos, tenemos estamos regresando a la definición de los conceptos. Es un hogar, más no para convivir. Que eso va en la definición del sionismo que se adopta. Bueno, es una... es la defensa a la existencia de un Estado para el pueblo judío. No defiendo lo que es el sionismo, digo, es un hogar. No han dicho un Estado territorial. Claro, pero la solución se llama solución de dos Estados. La solución de dos estados que le dio la 1947 las Naciones Unidas en atribución a lo que ha pasado en Europa, no en el Medio Oriente, en un territorio del Medio Oriente que tiene amo, tiene presente y tiene gente, igual judíos, pero cristianos también y musulmanes. Entonces, preexistente, le dieron allí un pedazo de territorio que es supuestamente basado sobre una doctrina, basado sobre el Torá, que son pueblo elegido, fueron expulsados de la Israel ancestral y se vinieron a entablar después de una civilización de 11.000 años de historia. Bueno, entonces esto creó el conflicto. A lo que se lleva... la otra parte no acepta esa resolución o digamos el acuerdo que se establecía allí. Es difícil en materia internacional que tú me vienes a arrebatar un pedazo de mi tierra y te digo bienvenido. O sea, ¿por qué no es tan fácil la cuestión? Entonces, si fuese tan fácil, ¿por qué entonces y tenían arraigo en Palestina? Entonces, el judío que viene polaco, el judío americano o el judío ruso. Entonces, ¿por qué se le ha dado la opción de irse a Uganda o estar en Argentina como territorio para crear el Estado judío o el hogar, como lo llama judío, para la convivencia? Eso no es tan fácil de llegar a un acuerdo de dos estados. Ya ha pasado 30 años para llegar a la firma de un acuerdo de paz con Yasser Arafat y a la resolución de dos estados. De hecho, ayer en las Naciones Unidas viene el canciller de Jordania y dijo, estamos 57 países árabes, estamos dispuestos a firmar para la resolución de dos estados y para la paz de la región. Decir unos discursos románticos es tan fácil, pero aplicarlo es difícil. La parte que a medida que va con unas escaladas que ha superado, que ha más bien la aceptación de la mente humana en cuanto a agresión, en cuanto a masacre se refiere, desplomó todo trabajo Parece de paz que la de guerra dos. va más rápido que la diplomacia, ¿no? Con los que la esfuerzos que se diplomacia hacen. en este Ya vamos a hablar de eso y también de lo que está pasando justo ahora, pero era importante que usted nos apuntara lo que decía, de alguna forma que expresa su punto de vista y también la posición de los países árabes que respaldan a los grupos palestinos y en este caso también a Hezbollah en Líbano, que es un grupo chií, musulmán chií, respaldado principalmente por Irán. Son las 6:57 minutos, estamos conversando con Isabel Frangieh, es abogada e internacionalista. Después de comerciales también ampliamos lo que sucede en esta nueva etapa del conflicto en Líbano y qué posicionamiento toman también los demás países vecinos. Ya regresamos. Continuamos conversando con Isabel Frangieh, abogada e internacionalista. Son las 7:01 de este viernes 4 de octubre. Estamos hablando sobre el conflicto en Medio Oriente y los recientes enfrentamientos entre Hezbollah e Israel. ¿Qué caracteriza esta etapa del conflicto? Después del 7 de octubre, cuando Hamas entró en Israel por vía terrestre, marítima y aérea, pues vimos el respaldo que le expresó Hezbollah desde el sur del Líbano, lanzando cohetes hacia el norte de Israel. Eso no se ha detenido en este tiempo, casi diario sucede, y hay un intercambio de fuego, evidentemente, porque Israel también lanza ataques hacia el sur. En esta parte, cuando se involucra Hezbollah en el conflicto directo entre Hamas e Israel, ¿qué es lo principal que caracteriza y cómo también se ven los grupos de respaldo en lo que tiene que ver con la causa palestina? Entró Hezbollah en apoyo a Hamas. Primero, Hamas son una agrupación palestina dentro de un territorio ocupado. Están en Gaza, que están llevando unos asedios desde hace
mucho tiempo que normalmente va a surgir una agrupación que va a enfrentar y que va a resistir y que va a solicitar su derecho dentro de su territorio. ¿Y usted cree que la masacre fue legítima en respuesta a eso? ¿La masacre del 7 de octubre, donde murieron más de 1.200 personas? Nadie puede justificar lo injustificable. Si nosotros estamos aquí sentados, no estamos justificando ni muerte, ni asesinato, ni cualquier tipo de fuerza. Si estamos hablando en el territorio de derecho. Si voy a hablar hacia el derecho, sabe, desde el 1947 se creó a raíz de lo que el asedio contra los judíos europeos, se creó una instancia internacional llamada la ONU. La ONU para dirimir todos los conflictos de manera pacífica ante esta instancia. Y de hecho a raíz de ello se creó la Convención de Ginebra, que norma todas actividades bélicas. Entonces, para darle una respuesta justa a un mundo que fue en aquel entonces nefasto de agresión y de asedio contra el pueblo judío, ¿verdad? Entonces parece lastimosamente que los mismos, no voy a decir los judíos, el Estado creado israelí, violentando todas las normas, el derecho a la autodeterminación, el derecho al agua, el derecho a la vida, el derecho a todos los principios generales, principios fundamentales de los derechos humanos. Entonces, si estamos hablando de una Gaza, Gaza no fue ayer. Gaza es la cárcel más grande de la historia, donde está metido en un gueto que por sí lo han vivido, es abierta, le vetan agua, le vetan esto, le vetan todo lo suministro, con el propósito de que representa una amenaza para la creación de unos asentamientos perpetrados a través de la historia con la confiscación de tierra israelí. Entonces, estoy hablando aquí en norma, estoy hablando en derecho. No quiero, entre comillas, ni justificar, ni estamos justificando acá. Ahora, el apoyo de Hezbollah vino después del asedio que hemos presenciado ya al 7 de octubre hasta hoy, una respuesta que va más allá que un octubre. Mire, no puedes decirle a un elefante que te está dando patada que la hormiga que le dio cosquilla. Entonces, no hay nivelación de fuerza, tampoco correlación de fuerza. La fuerza que ha asaltado a nadie, ninguna posición ahora, pero justificable del asedio y los crímenes de lesa humanidad. Al aire libre, ¿cómo entran tantas armas y cómo se construyen tantos túneles largos? Claro, porque hay apoyo ahí, hay el apoyo que está entre lo que se llama túneles, esto. Le he dicho que son apoyo-resistencia. Hay un eje contra una entidad artificial existente. Entonces, que se fue creado a través del tiempo. Es un Estado que posee 250 ojivas nucleares, al decir Israel, porque nadie lo esquiva. Es el socio número 1 de Estados Unidos, en donde en cada medida de la historia se viene a plantear un nuevo mapa del Medio Oriente, basado sobre los recursos naturales. ¿Sabe? Hay una cosa importante para inculcar aquí. ¿Quién es la entidad israelí que apoya a Estados Unidos? Anteriormente tú hablabas de la teoría política y era la política que dictaba la política económica de los países. Hoy estamos hablando después de la hegemonía política, ya que se ha decaído de Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética. Vino a que la economía que dicta el capitalismo salvaje, dicho y definido de esta forma, a dictar la política internacional. Lastimosamente, que a medida de intereses económicos internacionales se van dividiendo, se van definiendo, se van repartiendo recursos naturales, expoliando unos recursos, aliados con otros, pero siempre sobre el matiz económico. Entonces todas aquellas guerras, sin dejarla atrás, siempre tiene el matiz económico. El 2006,
BTCA fueron a hacer un acuerdo en Turquía desde Georgia, Azerbaiyán, Azerbaiyán, Turquía, para ganar toda la costa siria, libanesa, hasta de Gaza, la costa, porque está repleta de gas. Entonces, no tenemos tiempo para explicar mucho el matiz económico por el cual la posición tan agresiva, existente, latente en el Medio Oriente para preservar los intereses occidentales. Pero del otro lado, es algo muy natural que surge unas fuerzas resistentes para la defensa de su territorio. ¿Y eso es lo que cree que sucede en Líbano con el Hezbollah? ¿Tiene el control Hezbollah del Líbano o lo hace el gobierno libanés? El gobierno libanés, el Hezbollah, es un partido libanés que tiene curules dentro de el Parlamento libanés, tiene su ministro y igualmente mayoritariamente son chiitas del sur del Líbano. Fue creado Hezbollah a raíz de la invasión, la incursión de los años 80 que ocupó Israel hasta Beirut, el Líbano. Hubo la creación de una resistencia para expulsarla y fue gloriosa el 2000 con la retirada. Pero sigue latente en ciertos puntos estratégicos, como lo cual Mazar Shebak, Farkalla, que tiene una yacencia importante en materia acuífera, agua dulce y gas repleto. ¿Qué sucede ahora, ya que nos queda poco tiempo, para ir cerrando, en el caso del actual conflicto, ahora con los ataques y lo que ha sucedido con el ataque que ha matado al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah? El ataque, todo lo que está sucediendo, mira, hasta... ¿Qué impacto tiene eso para el grupo y la operatividad? Hasta utilizar armas prohibidas internacionalmente, la cual es el fósforo, la bomba fósforo, y utilizando en todos los territorios libaneses. Y dicen que Hezbollah toma como escudo a los civiles para esconder su armamento y sus túneles y su laberinto, etcétera, etcétera. Entonces, pero nada justifica, repito, lo injustificable. Hoy el Estado israelí está cometiendo crímenes de lesa humanidad notorio en unos territorios ajenos en donde, sobre pretexto de que se está defendiendo contra un conglomerado ¿Cuál es musulmán? La participación de Irán en todo esto, que ha reaccionado esta semana lanzando cerca de 200 misiles contra Israel? Hay alguien que tiene que nivelar el conflicto. Hay alguien que tiene que decirle alto a las agresiones perpetradas por Israel de manera exagerada, donde no hay una correlación de fuerza real, donde se estaba lanzando toneladas de bombas sobre civiles. Alguien, claro. Si las Naciones Unidas no ha tomado, mire, el que calla otorga. Ahora, pero ya hay un enfrentamiento entre Irán e Israel, que son dos potencias muy importantes en el Medio Oriente. Eso es lo que se está viendo, por ejemplo, grave, ¿no? A mi modo de ver, ¿cuál es el análisis, lo que estoy viendo, entró en una guerra donde no está a la altura hasta el momento de soportar a Israel, tampoco la comunidad internacional, porque ya esto se ha sobrepasado la normativa internacional y el derecho internacional. Veo en Israel que se está tratando de masificar sus ataques que oscila desde Líbano hasta Irak, hasta Siria, hasta Yemen, para poder tener algo que la relaja a nivel de una guerra integral dentro del Medio Oriente, cuestión que no la está permitiendo ni le está dando la luz verde ni Estados Unidos ni Europa, porque esto puede irse a otra escalada donde no sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo terminar. ¿Y qué se plantea para los próximos días, ya que Israel ha dicho que va a responder a este ataque de Irán lanzado el martes? ¿Qué más quiere Irán? ¿Quiere Israel hacerlo? Con la bomba que para el mundo entero ha sido una gratificante ver a un Netanyahu que frente a la televisora y frente con sus misiles y sus aviones bombardeando civiles, hablando como un héroe, pero con un misil desde Irán estaba corriendo para irse a su búnker, temblando, haciendo su discurso.
Ahora, pero ese gran ataque con misiles hubiese matado a muchas personas si no, por ejemplo, se hubiese interceptado. No. Nosotros sí vamos a ver toda la situación bélica, geopolítica o táctica. Hemos visto unos ataques de Irán, de la República Islámica de Irán, a sitios estratégicos, las cuales son la base de aviación, la que sale, donde salen todos aquellos aviones para bombardear. Fueron tácticos, mas no fueron contra civiles. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Primera Página. Gracias a usted. Con nosotros esta mañana Isabel Frangí, es abogada e internacionalista, pues nos brindaba su perspectiva respecto al conflicto en Medio Oriente, los ataques de Israel en el sur del Líbano y la respuesta también de Hezbollah hacia el norte, así como lo que ha ocurrido desde hace casi un año en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás. 7:12 minutos, nos vamos a la pausa.